Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Abramos nuestras Biblias de nuevo esta mañana en Mateo capítulo 18. Y este es nuestro estudio continuo del Evangelio de Mateo y en particular el capítulo 18, el cual hemos titulado La semejanza del creyente a un niño. La semejanza del creyente a un niño. Y una cosa que hemos aprendido en este capítulo es que los creyentes necesitan ser perdonados como niños. Uno de los grandes elementos de enseñar en este pasaje es la enseñanza del perdón. Recordará que hemos visto que entramos al reino como niños, debemos ser cuidados como niños, debemos ser protegidos como niños, debemos ser disciplinados como niños, y después el pasaje concluye con una gran lección del hecho de que debemos ser perdonados como niños. Y entonces el Señor nos está instruyendo en el asunto del perdón. Ahora hay un versículo clave que usted debería escribir en el margen de su Biblia, ahí en el punto de Mateo 18:21 y en adelante, y ese versículo es Efesios 4:32, porque ese versículo resume la intención de este pasaje. Dice: antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios por causa de Cristo os ha perdonado. Un gran mandato a perdonar, debido a que Dios nos ha perdonado tanto. Esa es la intención de la enseñanza del pasaje que estaremos viendo esta mañana. Pero antes de que veamos el pasaje, quiero tan solo darle un par de ilustraciones para preparar su mente en la línea del perdón. Esta semana leí una carta que le fue enviada al doctor James Dobson recientemente, que le escribió una niña pequeña, y esto es lo que la carta dijo: querido doctor Dobson, tengo 10 años de edad, tengo un problema. Hay un hombre que está tratando de dividir a la iglesia. Resulta ser el papá de mi mejor amiga. Ahora, debido a él, mi mamá no me deja hablar con fe. He hablado con fe al respecto. Ella y yo estamos confundidas del por qué no podemos estar juntas. Estamos enojadas. ¿Por qué están peleando? Sus respuestas no son lo suficientemente buenas. Simplemente porque están peleando no significa que nosotros tenemos que pelear, ¿verdad? Estoy totalmente confundida. Yo sé que Fe y yo somos amigas y nuestros papás no lo son. Por favor, encuentre una respuesta. Con cariño, Karen. Los cristianos que no se pueden perdonar entre sí y están devastando las vidas de sus hijos pequeños. Hace algún tiempo atrás, el periódico Los Angeles Times publicó un artículo interesante titulado Pareja se reúne, perdona a homicida de hija. El artículo dice: amamos a esta persona especial desde lo más profundo de nuestro corazón, dijo la señora Bristol del hombre que asesinó a su hija. La mujer, ama de casa de Dearborn, Michigan, confesó que estaba un poco nerviosa conforme hablaba con un grupo de reos en la capilla de la cárcel de la colonia de hombres de California. Ella y su marido, Bob, habían manejado más de 2,000 kilómetros para ver a esta persona especial, Miguel Case, quien estaba acusado de asesinar a su pequeña hija, Diana. El cuerpo de Diana, en ese entonces 20 años de edad, fue hallado en el área del Parque Norte de San Diego. Ella había estado vendiendo enciclopedias de puerta en puerta cuando ella fue secuestrada y estrangulada. Los Bristols dijeron que Dios los guió a una misión de perdón, lo cual motivó a sus amigos y seres queridos a sacudir sus cabezas porque no pueden entender. No tenemos odio ni venganza. La señora Bristol le dijo a los 60 reos el sábado por la noche: sabemos que Dios puede hacer algo bueno de este dolor. La señora Bristol dijo que cuando ella y su marido recibieron las noticias devastadoras de que nuestra hija había sido violada y asesinada brutalmente, fue como un cuchillo que entró en las profundidades de nuestras almas. Tenemos la reacción humana normal de tristeza y angustia. Keys, quien inicialmente le admitió a los Bristol que no entendía su acto, le dijo a sus compañeros reos que personas como los Bristol le dan significado a la palabra perdón.
Después, con un nudo en la garganta y lágrimas, Keys se volvió a los Bristol y les dijo: Dios los bendiga. Y los abrazó. Lo que nos haría más feliz, dijo la señora Bristol, es cuando él acepta a Jesucristo. El juez de San Diego, quien sentenció a Keys a cadena perpetua, dijo: Keys fue calculador, endurecido, el homicida más terrible que he encontrado en mi carrera. La señora Bristol dijo: vemos a este hombre como un hombre de valor y dignidad. Nos interesa este hombre como una persona, no por lo que hizo, sino por lo que él se puede volver. Qué historia del perdón, ¿no es cierto? ¿Y por qué es que hay extremos tan opuestos de la capacidad del perdón? Por un lado, una mamá perdonando a un criminal impío por la violación y homicidio de su hija. Por otro lado, dos cristianos en una iglesia que no se pueden perdonar por diferencias insignificantes. El perdón algunas veces se nos dificulta tanto si vivimos en la carne. Ahora, nuestro Señor en este pasaje nos va a ayudar a entender la importancia del perdón. No debe dividir iglesias. Todos nosotros deberíamos ser como la señora Bristol. Nunca debería existir el tipo de falta de perdón en una iglesia que despedaza relaciones y familias y la unidad en la iglesia. Y vamos a encontrar la instrucción de nuestro Señor con respecto a eso conforme vemos otra vez este pasaje importante. Permítame repasar rápidamente que la pregunta del perdón apareció en el versículo 21. Esto introdujo el tema. Pedro dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Si pecare contra mí, ¿le perdonaré? Esa es la pregunta. La extensión del perdón viene en el versículo 22. El Señor dice 490 veces, y con eso quiere decir cantidades ilimitadas, continuamente, de manera interminable. Y entonces vimos la pregunta del perdón y vimos la extensión del perdón, y después también explicamos el efecto del perdón. Y vimos Mateo 6, versículos 12 al 15, en donde el Señor dice que si no se perdonan unos a otros, Él no los va a perdonar. Entonces vimos la pregunta del perdón, la extensión del perdón, el efecto del perdón. Y después llegamos al ejemplo del perdón, comenzando en el versículo 23. Y el ejemplo del perdón es una parábola, y una parábola maestra, cargada de gran verdad. Es hablada a los discípulos, y les advierte y a nosotros del pecado de no perdonar. Observe el versículo 23 y permítame recordarle cómo comienza la parábola. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El reino de los cielos, la esfera del gobierno de Dios, el reino de la gracia. En el reino de la gracia, en donde Dios es el gobernante, Él llama a los hombres a rendir cuentas. Él llama a los hombres a mostrarle en dónde están ellos, cuál es su situación con los privilegios que han recibido de Él. Y vimos que este rey es Dios, y este siervo es un hombre a quien se le ha dado privilegio. Él sería, en los términos del tiempo de nuestro Señor, un sátrapa, un gobernante de una provincia, y a él se le dio un territorio entero de responsabilidad, donde él recaudaba impuestos que entonces le eran dados al rey para la operación del reino. Y periódicamente el rey demanda cuentas de aquellos a quienes se les ha dado esta responsabilidad. Y él ilustra a todo hombre a quien se le ha dado privilegio divino, quien ha recibido de Dios vida y aliento, quien ha recibido de Dios todas sus facultades, quien ha recibido de Dios verdad en su corazón y verdad a su alrededor. Todo hombre, en un sentido entonces, es un administrador de lo que Dios le ha concedido. Y todo hombre será llamado en un tiempo y tiempos ante Dios para rendir cuentas de esa administración. Y señalamos que este es un tiempo de convicción. No es el tiempo del juicio del gran trono blanco o algo así. Es el tiempo cuando Dios llama a los hombres para rendir cuentas por su vida. Sería un paralelo muy parecido a Romanos 7, 13, conforme Pablo fue traído cara a cara con la realidad de la ley de Dios y convencido de que quedó corto y fue llevado entonces al Salvador. Es el tiempo de convicción de pecado. Es el tiempo de Juan 16, cuando el Espíritu nos convence de pecado y de justicia y de juicio. Y entonces Dios el Rey llama a los hombres a rendir cuentas. Él los trae ante Él mediante convicción, por la predicación de la palabra, la lectura de la Biblia, el testimonio de cristianos, una combinación de alguno o todos esos. Los hombres son traídos a enfrentar la realidad del hecho de que le deben a Dios. Son llevados a la convicción de pecado. Ahora el versículo 24 nos habla de un individuo en particular.
Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. El término aquí es para hablar de una suma incalculable, de una cantidad impagable. Hablamos de esa cantidad la última vez y no voy a entrar de nuevo. Es suficiente decir que es millones y es el término más elevado en el idioma griego para hablar de cantidad. Sugerí en ese momento cuando estudiamos ese versículo que será como decir millones y millones de talentos. Es una cantidad ilimitada, más allá de la expresión, más allá de lo que se puede pagar. Aquí está un hombre traído ante Dios, convencido de la culpabilidad de su deuda, y por cierto, la deuda es el pecado y es impagable, no se puede contar. Y el versículo 25 dice, a este como no pudo pagar, ese es el hombre ante Dios, enfrentando su pecado y saber que no tiene recurso para pagarlo. Es una cantidad impagable para comenzar y él no tiene nada, ni siquiera para comenzar a pagar. Y entonces dice que el rey le dijo que debía ser vendido, su esposa vendida, sus hijos vendidos y todo lo que poseían vendido, y así pagara. La cantidad total nunca podría ser pagada, era demasiado. El hombre no tenía recursos para pagar la cantidad completa, pero todo lo que podía ser pagado sería pagado, y esta era una costumbre pagana, vender a todo el mundo en la familia para que fueran esclavos y vender todo lo que tenían, para que lo que se pudiera sacar de esa venta podría usarse para pagar algo de la deuda. Ahora, el principio es claro, entonces. Los hombres son traídos delante de un Dios santo y deben rendir cuentas por la administración de la vida y el aliento y la verdad que se les ha dado. Y serán convencidos de su culpabilidad en ese punto de una deuda de pecado que nunca podrá ser pagada. Demasiado por pagar. Y no tienen recurso para pagarlo. Y francamente, Dios tiene el poder de entregarlos al juicio en el infierno. Y aunque los hombres no pueden pagar la cantidad completa, van a pasar la eternidad en el infierno pagando lo que puedan pagar. Y les señalé que los hombres no van a poder pagar la deuda en el infierno. Esa es la razón por la que el infierno es para siempre, pero se van a quedar ahí para siempre pagando todo lo que puedan pagar. Y entonces es una sentencia terrible, justa, porque la deuda es real y el hombre ha defraudado al rey. Y después el hombre sigue el único curso que le queda. Observa el versículo 26. El siervo, por tanto, cayó postrado. Aquí hay un hombre postrado, aquí hay un hombre humillado, aquí hay un hombre quebrantado, aquí hay un hombre que sabe que está al borde del juicio, y él adora. Y él dice, Señor, y él afirma la soberanía del rey sobre él. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Él reconoce la deuda, él reconoce que es una deuda en la que incurrió de manera legítima, en el sentido de que él realmente la debe. Él reconoce la justicia de su sentencia. Él no pide justicia, él no dice que es injusto, él simplemente dice, por favor, sé paciente conmigo y te lo pagaré todo. Ahora, yo creo que esta es una convicción de culpabilidad previa a la salvación. Y simplemente como una nota, como lo señalamos la última vez, la razón por la que el hombre dice te lo pagaré todo es porque él realmente no entiende lo enorme que es su pecado. Y no creo que ningún hombre realmente lo entiende. No es raro para gente que es llevada a momentos de gran convicción por su pecado, que son traídos cara a cara con Dios y el hecho de que han quedado cortos de su gloria, que quieren decir, Dios, simplemente sé paciente, simplemente déjame superar esto y te prometo que seré mejor, haré las cosas mejor, iré a la iglesia, te entregaré mi vida, haré lo que pueda. Ese es un tipo muy común de reacción. Por ejemplo, la vida sigue aparentemente sin incidentes y después un problema muy, muy severo sucede en la familia. Quizás uno de los hijos es pronosticado con una enfermedad mortal o es matado en un accidente o lo que sea, o quizás un cónyuge muere o tiene cáncer o una enfermedad de corazón, o quizás un trabajo es perdido, quizás se enfrenta a un accidente terrible, o quizás una persona está en un lugar de gran aflicción, en una guerra o en una situación peligrosa, perdida en el bosque o lo que sea, y en medio de la extremidad de las circunstancias, la gente ve la bancarrota de su propia vida, son traídos cara a cara con su convicción de pecado. Dios puede permitir que el Evangelio venga a su mente, puede haber una confrontación con la ley de Dios o la verdad de Dios a partir de la memoria del pasado, y en ese momento no es raro que la gente diga, si tú tan solo me sacas de eso, si solo me ayudas, voy a hacer lo que quieras, Dios, y realmente están diciendo, solo sé paciente conmigo y te lo pagaré todo, y realmente no entienden o la magnitud de su pecado, su incapacidad de ser pagado por ellos. Pero hay contrición verdadera, ya hay tristeza verdadera, ya hay quebrantamiento genuino, y veo eso en este hombre. Y la razón por la que lo veo es por el versículo 27. Y esa es la clave para la parábola entera. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
Ahora, esa es la clave para interpretar la parábola. El hombre fue soltado. ¿Qué significa eso? Él no tenía responsabilidad de pagar esa deuda. Ninguna. Él nunca tendría que pagar esa deuda. Él fue liberado de esa deuda. Ahora, eso significa que el hombre nunca iría al infierno para trabajar lo que podía ser trabajado en la eternidad. El hombre fue soltado de la obligación y después, en segundo lugar, él fue perdonado. Él fue liberado de tener que hacer algo y después el rey hizo todo y simplemente lo perdonó. Ahora, yo creo que eso tiene que describir la gracia salvadora de Dios. El hombre es liberado de cualquier obligación y él es absolutamente perdonado. Puede haber otras cosas en la parábola que sean no claras. Esa me parece ser muy clara. No puedo ver cómo usted puede interpretar eso de cualquier otra manera fuera de decir que el hombre fue liberado de la deuda y perdonado. Y esa es la esencia de la salvación. El Rey mismo absorbe la pérdida. Y eso es exactamente lo que pasó en la cruz de Cristo. Porque fue en la cruz de Cristo que Jesús en su propia carne absorbió la pérdida. Él mismo pagó el precio por el pecado de usted y el mío. Y entonces Dios absorbe la pérdida. Dios sufre la consecuencia. Dios mismo paga el precio que nunca podrá ser pagado. Y entonces veo en este hombre el arrepentimiento real, la contrición genuina. Y aunque él no entiende la magnitud de su pecado y él realmente no entiende cómo todo es completamente por gracia, Dios ve en su quebrantamiento, arrepentimiento legítimo y le da lo que él necesita de manera tan desesperada. Él lo libera de cualquier responsabilidad de pagar la deuda por sí mismo y lo perdona de su pecado. Ahora, usted podría estar, como dije, confundido por otras partes de la parábola, pero usted no necesita confundirse por eso. Y una vez que usted echa a andar eso, usted tiene el resto de la parábola interpretado. Entonces, si usted quiere tomar su lápiz o pluma y simplemente encerrar en un círculo la palabra perdonó, esa es la esencia de lo que el Señor está enseñando aquí. Ahora vimos todo eso como el entendimiento inicial de la parábola. Y ahora entramos al versículo 28 y al mensaje primordial. Todo eso fue simplemente el cimiento. Observa el versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, la ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Eso es increíble. Eso es absolutamente absurdo. Usted se dice a sí mismo, ¿qué tan pronto este hombre olvidó lo que se le había perdonado? ¿Qué tan pronto olvidó la compasión de su Señor? El mismo siervo, y enfatiza, el mismo siervo que acababa de ser, ¿qué? Perdonado. El mismo, el perdonado. Salió y encontró, en otras palabras, la idea es que estaba buscando a alguien. Este no fue un incidente que él no esperaba. Él no se encontró sin buscar al hombre, él estaba allá afuera buscando a este hombre. ¿Y quién era? Observe, uno de sus consiervos. Y aquí se nos presenta una palabra que creo que tiene significado en la parábola, sundulon, consiervo. Y creo que esto identifica a este como otro que ha sido perdonado, otro en la familia. Y entonces el Señor lleva la parábola a la familia de aquellos que están en Cristo, que están en la comunión. Describe, yo creo, en la parábola a un hermano cristiano. Es usado de manera coherente en el resto de la parábola en las 4 veces que aparece. Entonces él encuentra a otro consiervo, no tan solo otro siervo en algún lugar en el mundo, sino uno que sirve al mismo rey, uno que es un consiervo. Y creo que eso puede ser visto como un término para identificar a creyentes en esta parábola. Ahora, este otro siervo no necesariamente estaba al mismo nivel. Él quizás trabajaba bajo este primer siervo. Podría haber sido que él era un gobernante de la provincia y este hombre era uno de sus recaudadores locales de impuestos, pero ambos servían al mismo rey. Y lo que sucede realmente es absurdo. Simplemente va más allá de lo que podemos imaginar. Él va, encuentra al hombre, le pone las manos, lo toma por la garganta, literalmente dice en el griego, lo iba a ahogar y le dijo, págame lo que me debes. Ahora permítame tan solo darle un pequeño pensamiento de interpretación por un momento. Si el hombre no es un cristiano verdadero, como algunos quieren que creamos en esta parábola, si el hombre no es un cristiano verdadero, entonces la parábola entera en su contexto se cae. Porque el impacto de la parábola entera es que aquí estaba un hombre
que había sido perdonado de manera total, ¿verdad? Y él salió y no quiso perdonar. Ahora, si usted quita el perdón inicial y realmente no era legítimo y él realmente no había sido perdonado, la parábola entera no tiene sentido. Pierde de manera total su importancia. No esperamos que Él perdone si Él no hubiera sido perdonado. No esperamos que Él actúe como Dios actúa si no tiene a Dios en su corazón. No esperamos que haga lo que Dios hizo si Él no conoce lo que Dios hizo, si Dios no hizo eso. Y el juicio que vino al hombre al final de la parábola debería haber venido en el versículo 27, porque no había nada más que decirle. Si su perdón no fue genuino, el resto de la parábola no significa nada. No es una parábola de salvación genuina, es una parábola acerca del perdón y la validez del perdón, y de un creyente perdonando a otro. Y lo que hace que esta parábola sea tan poderosa, tan dramática, es que el hombre realmente fue perdonado, realmente fue salvo. Y él pone sus manos sobre este hombre y comienza a ahogarlo. Los escritores romanos, los escritores seculares, con frecuencia hablan de hombres que acudían a sus deudores y apretaban su cuello hasta que le salía sangre de la boca y de la nariz. Esa es la estrategia antigua de recaudación de impuestos. Simplemente encuentra a un hombre fuerte para que los estrangule hasta matarlo si no paga. Y él dice, págame lo que me debes. Ahora veo el contexto aquí como un cristiano acudiendo a otro en la familia y demandando pago. Este ha sido ofendido, quizás la deuda es real, quizás realmente este fue un pecado en contra de esta persona, quizás él realmente fue defraudado de alguna manera y él no quiere perdonar. Dice usted, bueno, este no puede ser un cristiano. ¿Oh? ¿Quiere decirme que usted no piensa que los cristianos tienen problemas en perdonarse entre sí? Yo creo que sí, yo soy uno. Yo he experimentado eso. Los cristianos luchan con esto. La carne se infiltra en la situación, ¿no es cierto?, en nuestras vidas redimidas. ¿Tiene usted a alguien que le debe dinero? ¿Piensa en ellos? ¿Puede pensar en ellos? ¿Y cuántas veces los ha ahorcado en su mente? Tenemos problemas con eso, incluso algunas veces en la iglesia de Jesucristo. Como usted sabe, alguien dice algo que a usted no le guste, por el resto del tiempo en la iglesia usted evita a esa persona. Cada vez que usted ve a esa persona, el enojo se levanta en su corazón, usted se amarga, usted trae de regreso toda la basura de lo que sucedió años y años atrás, porque usted simplemente no puede dejar eso. Usted como cristiano no está inmune a ese problema. Entonces la gente que se pone nerviosa porque este hombre es tan poco perdonador y dicen, ¿cómo un cristiano puede ser así? Quizás usted realmente no ha pensado en lo que los cristianos pueden hacer, porque ciertamente pueden ser así. Hay personas en esta iglesia en este momento que no se perdonan entre sí y causan todo tipo de ansiedad, dolor y fricción aquí. Son cristianos, pero no pueden perdonar porque no quieren perdonar. La carne se levanta para buscar su venganza. Y eso es lo que usted tiene aquí. Es una ilustración perfecta de eso. Es como 1 Corintios 6, en donde los cristianos estaban demandando entre sí. Escuche, los cristianos realmente pueden pelear cuando hablamos de pelear entre ellos. Realmente pueden aferrarse a la amargura. Y eso es lo que usted tiene aquí, creo yo. Y entonces él dice, págame lo que me debes. No nos debe sorprender porque este es un cristiano. Esto es algo común. Y observa la respuesta en el versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. ¿Se oye eso conocido? Ese es el mismo discurso en el versículo 26. El hombre escuchó el mismo discurso que él le dio al Señor, simplemente para ver si eso podía recordarle algo. ¿Acaso esas palabras no se oyen conocidas? ¿No es eso lo mismo que tú estabas rogando cuando estabas rogándole misericordia al rey por una cantidad impagable? Y estabas rogándole al rey que te perdonara la deuda y ahora un hombre te debe $18 y lo estás estrangulando. Incluso las palabras conocidas, haciendo eco en sus oídos, no pudieron encontrar una respuesta de su corazón. Y el hombre está rogando, y le rogó. Él está rogando. Esto no es adoración. Él no dice que se postró y lo adoró. Este no es un soberano. Este es de un siervo a un siervo. Y él le dice, mira, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y él se lo pudo pagar. Había una posibilidad en eso, pero la aplicación es obvia.
Comparados con nuestros pecados contra Dios, nuestros pecados entre nosotros, nuestras superficialidades, nuestra deuda es impagable. Las otras deudas en las que incurrimos con personas son fácilmente pagables. Pero el punto es que cuando hemos recibido perdón que es tan vasto, tan amplio, tan profundo, ¿cómo podemos ser tan pequeños como para no perdonarnos entre nosotros? Y francamente, deberíamos acostumbrarnos a perdonar. Lo vamos a necesitar, ¿verdad? Y quizás vamos a quererlo de la persona misma a la que no queremos extendérselo. Es inconcebible, pero los cristianos hacen esto. Esta es la razón por la que iglesias se dividen. Es la razón por la que hay fricción. Usted tiene a personas en una iglesia, usted sabe, quizás alguien hace algo que no les gusta en su clase, en su estudio, y en lugar de entregárselo al Señor y perdonar y abrazar a la persona en amor, simplemente se amargan y esa amargura se vuelve divisiva y se proyecta hacia afuera. Eso es lo que divide iglesias, eso es lo que devasta a la familia de Dios. Es inconcebible, pero es más común de lo que nos gustaría admitir. Y bien podría ser que los discípulos estaban en medio de hacerlo. Usted sabe, estaban peleando para ver quién sería el más grande en el reino y en cierta manera para mantener su supremacía pudieron haber estado cultivando en sus corazones ciertas actitudes hacia los otros, que en su mente menospreciaba a los otros, los colocaba más abajo de ellos para que pudieran sentirse bien acerca de su exaltación personal y bien pudieron haberse aferrado a la amargura. Bueno, vea la respuesta en el versículo 30. El hombre dice, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Es inconcebible. No tuvo compasión. Esta es una reacción imposible. Él mismo recibió compasión. Él debió haber tenido compasión. Él mismo fue perdonado. Él debió haber perdonado. Él mismo fue amado. Él debería haber amado. Él mismo había recibido misericordia. Él debería haberle extendido. Los pecados más grandes que un hombre comete en contra de un hombre no son nada. Son cambio en el bolsillo comparados con los pecados cometidos contra Dios. Y Dios los perdona a todos. ¿Y quién es el hombre para no perdonar al menor? El punto entero del versículo es que no quería perdonar. Y lo que le da a la parábola su poder es que él fue perdonado. Esa es la fuerza del argumento. Que como aquellos que verdaderamente son perdonados no perdonen. Cuando Dios ha perdonado una deuda infinitamente mayor, ¿con qué facilidad olvidamos? En Tito, acudiendo al 3 capítulo, escuche lo que Pablo dice. No hablando mal de nadie, no se metan en peleas, sino sean gentiles, mostrando mansedumbre para con todos los hombres, En otras palabras, usted debe ser perdonador. Porque nosotros mismos fuimos antes insensatos, desobedientes, engañados, viviendo en concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Solíamos ser así. Pero después de que la bondad y amor de Dios nuestro Salvador hacia los hombres se manifestó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, Él nos salvó por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que derramó en nosotros abundantemente mediante Jesucristo nuestro Salvador. En otras palabras, Él dice, no trates a la gente como solías hacerlo, ve lo que Cristo ha hecho por ti. Es la misma idea. Y entonces, tristemente, la iglesia ha estado enredada de por vida por el pecado trágico de la falta de perdón y la amargura que viene como consecuencia, y la hostilidad y la discordia. Y realmente creo que esto es ir en contra de su naturaleza nueva, porque yo creo que si usted está en el reino, usted es una persona misericordiosa. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Creo que somos identificados como personas misericordiosas. Esa es nuestra naturaleza nueva. Y es solo la carne la que se levanta y nos hace crueles. Entonces considere la fuente. Si usted no está perdonando, esa no es la naturaleza nueva en ustedes, es su pecado, su carne, levantándose para buscar la prominencia. Y cuando usted hace eso, usted se va a aislar de ese perdón de relación con Dios que hace que la comunión sea dulce. Y si usted ve su vida y usted ve una falta de poder y ve una falta de profundidad en su vida espiritual, ve una falta de hambre por la palabra de Dios, una falta de amor por el lugar privado de oración y comunión, si usted no ha visto lo que le gustaría ver en su vida,
de la riqueza de su relación con Dios. Bien podría ser que usted nunca tendrá eso, porque hay un bloque ahí y el Señor no le está dando a usted ese perdón que trae una relación dulce con Él, porque usted lo ha bloqueado en algún otro lugar con alguien más. Y hasta que usted perdone a esa otra persona, el Señor no va a abrir el flujo de comunión con Él. Entonces, versículo 31, vea lo que sucede. Viendo sus consiervos. Ese término de nuevo, ahí está. Y aquí hay un grupo de cristianos, creyentes, que vio lo que pasó. Vieron todo. Ahora, corriendo el riesgo de imponer en cierta manera en la parábola algo que no está ahí, permítame sugerirle que si esta parábola fuera una historia real, estos consiervos, sin duda alguna, habrían seguido la secuencia de Mateo capítulo 18, versículos 15 al 20. Habrían visto a este siervo no perdonador, habrían acudido a él, después habrían tomado a 2 o 3 con ellos, después le habrían dicho a la asamblea entera y después lo habrían sacado si no hubiera respondido. Supongamos que si colocáramos el capítulo entero en el contexto y esta fuera una historia real, que estos consiervos habrían hecho todo lo que pudieran hacer para que el hombre estuviera bien y perdonara la deuda, fuera o no que el hombre la devolviera. Pero aparentemente han agotado esa capacidad. Y este siervo, quien está determinado a sacar de este hombre lo que pueda, se resiste a todos sus esfuerzos. Viendo sus consiervos lo que pasaba. Aparentemente lo han visto de primera mano, son testigos de esto, han estado involucrados en el proceso, hicieron lo único que pueda, se resiste a todos sus esfuerzos. Viendo sus consiervos lo que pasaba. Aparentemente lo han visto de primera mano, son testigos de esto, han estado involucrados en el proceso, hicieron lo único que les quedó. Se entristecieron mucho, me encanta eso. Hay 2 cosas aquí que sobresalen y solo quiero mencionárselas. Una, hubo un siervo que no perdonó y habían siervos que estaban tristes por eso. Quiero decirle que estas personas están actuando de acuerdo con la nueva creación. Este es el tipo de actitud de la mayoría de aquellos que han sido perdonados. Son perdonadores. El otro es una especie de caso aislado de vez en cuando, pero la norma, lo que sucede como norma en el pueblo perdonado por Dios es que están preocupados por ser perdonadores. Y entonces aquí usted tiene al resto de las personas creyentes que están tristes por esto porque saben que han sido perdonados y conocen el estándar que Dios ha establecido y saben cómo Dios anhela el perdón y entienden la santidad de su ley y entienden la unidad de su familia y entienden la riqueza de la comunión y entonces están tristes. Es una palabra fuerte para tristes. Sfodra quiere decir excesivamente tristes. Tristes de manera violenta. Están muy afligidos y esto es algo hermoso cuando los cristianos se preocupan por el pecado de otro cristiano. Están tristes de manera violenta, excesiva por esto. Porque hay una falta de respuesta a la ley de Dios y la voluntad de Dios y la manera en la que Dios quiere que se hagan las cosas que está interrumpiendo la comunión. ¿Y qué hacen? Este grupo en su tristeza fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. ¿Qué hace usted cuando ha cumplido con todos los pasos de disciplina y la persona no ha respondido? Después, ¿a dónde acude usted? Usted acude al Señor, ¿no es cierto? Veo esto como estas personas viniendo delante de Dios con un corazón quebrantado. Es un retrato hermoso. Si los creyentes estuvieran así de preocupados por el pecado unos de otros, ¡oh, qué cosa tan hermosa de sanidad habría en la comunión! Acuden a la presencia del Rey. Asumo en mi mente que ya han acudido a este siervo y no tuvieron éxito en hacer que respondiera. Y dice que vinieron y le dijeron a su Señor. Y la palabra ahí es una palabra fuerte para dijeron. Le dieron un bosquejo detallado, cuidadoso de todo. Debieron haber cubierto el proceso entero. No es solo una palabra simple para decir, sino una compleja. Le contaron todo lo que había pasado. Sin duda le recintaron el proceso entero al rey y dijeron, hemos tratado de hacer todo lo que pudimos por corregir esto y hemos venido a ti como el último recurso. Estamos tan tristes por este siervo que no perdona. Ese es el pueblo de Dios acudiendo al Señor en oración por un hermano o hermana que están pecando. Y realmente creo que tenemos la misma responsabilidad de llevar eso al Señor como ellos lo hicieron. Bueno, su respuesta fue tristeza. ¿Cuál fue la respuesta del rey? Versículo 32. Entonces
llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. Deténgase ahí. ¿Cuál es la actitud de Dios? Él viene a él y le dice: oh siervo malvado. Ahora, algunas personas se ponen nerviosos aquí y dicen: oh, ese no puede ser un cristiano, no puede ser un cristiano. Dios nunca le diría eso a un cristiano. ¿O qué es la impiedad? Pecado. ¿Acaso pecan los cristianos? ¿Podría Dios decirle a un cristiano: oh, persona pecaminosa? Sí. No hay problema en oír eso. Estás actuando de una manera impía. Un pecado se constituye como impiedad. En Romanos 7, como veremos esta noche, Pablo afirma su pecaminosidad, incluso como creyente. Y entonces el Señor simplemente está afirmando lo que es verdad acerca del hombre. Eres una persona pecaminosa. Toda la injusticia es pecado. Siervo malo. Y después él afirma el principio básico de la parábola entera de nuevo. Toda esa deuda te perdoné. Y usted puede subrayar eso de nuevo. Esa es la clave de interpretación de todo. Te perdoné toda la deuda. Él no retrocede y dice: hombre, no debe haber funcionado, quizás la transacción nunca se hizo, lo que sea. No, él reafirma la realidad de ese perdón completo. Porque me rogaste. Y eso añade otro ingrediente. De regreso en el versículo 26, postrado le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo, haré mi mejor esfuerzo. Y aquí encontramos que añadido a eso, que al mismo tiempo le rogó. Aquí hay una persona quebrantada, consciente de su pecado, traída a la convicción de pecado, rogándole a Dios porque sea misericordioso. Y fue a partir de ese ruego que él fue salvado y perdonado y soltado de esa deuda. Y creo que fue un perdón real. Y ese es el corazón de todo. Él dice: toda esa deuda te perdoné porque me rogaste. Y después en el siguiente versículo encontramos: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? El punto es que si el primer perdón no fue legítimo, el segundo punto no tiene sentido. ¿Acaso le está diciendo: si mi perdón no funcionó para ti, entonces quizás el tuyo no necesita funcionar para alguien más? No, él tiene que ser legítimo en el primer perdón, y esa es la sustancia sobre la cual el segundo perdón está edificado. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Lenski llama esto una monstruosidad moral, que alguien fuera perdonado de esta manera y fuera incapaz de perdonar a alguien más. Observa el versículo 33 por un momento. ¿No debías tú también tener misericordia? Y después él usa la palabra misericordia. Este es un pensamiento hermoso. No es que le dijo: ahora deberías haberle dado al hombre la oportunidad de pagarte la deuda. Deberías haberlo dejado pagarla en libertad sin que fuera a la cárcel. Deberías haber buscado justicia de alguna otra manera y haber conseguido tu justicia. No, no dijo eso. Él dijo: deberías haber tenido compasión y misericordia como yo la tuve. ¿Y cómo es que él tuvo compasión? Él tuvo compasión, lo soltó de la deuda. ¿Y qué? Absorbió la pérdida, lo perdonó. Esto es lo más liberador que hay. Es absolutamente liberador. Alguien le debe algo a usted. Le han hecho algo para lastimarlo a usted. Le han hecho algo para irritarlo. Lo han ofendido, han dicho algo acerca de usted que no es verdad. Dijeron algo acerca de su esposa que no es verdad, o de su marido, de sus hijos, o lo que sea. Y le han hecho algo para lastimarlo, para ofenderlo. Y quizás han hecho algo para defraudarlo económicamente, o en términos de propiedad, o lo que sea. Y usted va a dejar que eso arde en usted, o va usted a conseguir que le paguen a usted algo. No, simplemente tenga compasión. Son débiles. Gálatas 6:1, considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas ¿qué? Tentado. Simplemente considere su debilidad. Y cuando rueguen, tenga compasión. Eso es lo que debería haber hecho, porque eso fue hecho por usted cuando usted rogó por perdón. Versículo 34. Y ahora realmente estamos llegando a la médula. Entonces su señor, enojado. Y aquí la gente se pone nerviosa otra vez. Dice: no, este no puede ser un cristiano. ¿Acaso el Señor se enoja con cristianos? Sí, seguro. El Señor se enoja cada vez que usted peca. ¿No lo piensa? ¿Qué lo hace enojar?
El pecado lo hace enojar. Y si no estuviera enojado, estaría algo mal con su naturaleza santa. Él siempre se enoja por el pecado. Esa es una respuesta automática. El Señor tiene indignación santa en contra de la maldad, incluso en la vida de usted y la mía. Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos, a los carceleros, hasta que pagase todo lo que le debía. Ahora este no puede ser un cristiano. ¿Qué vamos a hacer con este cristiano entregándolo a los verdugos? ¿No piensa usted que ese podría ser un cristiano? Observe Hebreos capítulo 12 por un minuto. Hebreos capítulo 12, versículo 5. ¿Habéis olvidado la exhortación que se os habla a vosotros como hijos? Esto es ahora a los hijos de Dios, hijos creyentes cristianos. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque todo aquel a quien el Señor ama, disciplina. Ahora escuche esto. Y azota a todo hijo a quien Él recibe. Todo cristiano siente a los verdugos. Todo cristiano siente el azote. Todo cristiano en algún punto en el tiempo va a sentir a los verdugos, colocando la presión hasta que confesemos y nos arrepintamos, ¿verdad? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es a quien el Padre no disciplina? Y si estáis en disciplina de la cual todos habéis sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El cristiano será entregado al verdugo, dice usted. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que el verdugo, en cierta manera, lo coloca usted bajo la presión, bajo la dificultad, bajo la disciplina, hasta que usted confiese su pecado, ¿verdad? Hasta que usted confiese su maldad. Y eso es exactamente lo que la disciplina del Señor hace. Si usted no está perdonando a alguien, el Señor va a colocarlo bajo disciplina y en un sentido Él va a apretar los tornillos en usted. Él va a aplicar la presión a usted hasta que su respuesta sea la correcta. Y creo que eso es lo que Él quiere decir al final del versículo 34 cuando dice hasta que pague todo lo que debe. Él nunca podría pagar la deuda entera. Incluso un incrédulo no podía pagar la deuda entera. Entonces, en ese punto, la parábola física no puede expresar el entendimiento pleno de la verdad espiritual. Creo que la intención de la parábola es simplemente decir, lo colocas bajo la presión de la disciplina hasta que Él paga lo que debe pagar a la luz de lo que Él ha hecho. Y yo creo que eso es lo único que está diciendo eso, y es que el Señor nos entrega a la disciplina. Y todos nosotros la hemos experimentado. En 1 Corintios dice que entre los corintios habían algunos que estaban débiles, literalmente habían perdido su fortaleza física debido a la enfermedad. Algunos de ellos estaban enfermos, lo cual parece quizás incluso ser más severo, y algunos de ellos estaban muertos. 1 Juan 5 dice que es un pecado para muerte. 1 Corintios 5, creo, está refiriéndose a un creyente que literalmente es sacado de la iglesia. Satanás destruye su carne, su espíritu será salvo. Yo creo que hay disciplina y azote para todo hijo a quien Dios ama. Y allí es cuando nos coloca en las manos de los verdugos o los carceleros o los atormentadores, hablando parabólicamente, que nos aplican la presión hasta que admitimos nuestro pecado y confesamos nuestro pecado. Y en este caso es el pecado de la ausencia de perdón. Si usted se pregunta por qué hay problemas en su vida y se pregunta por qué las cosas no van bien y siente a los verdugos en su vida, siente la presión aplicada y la disciplina siendo aplicada y usted no tiene la libertad y el gozo y la libertad que usted piensa que debería tener como hijo de Dios, quizás debería ver su vida y encontrar un espíritu que no perdona. Y mientras que esté ahí y no está perdonando como usted fue perdonado por Dios de manera magnánima y compasiva y total, usted no va a experimentar alivio de estos verdugos. Ahora, creo que eso es lo que la parábola está diciendo, de manera simple y clara. El pecador va a satisfacer a Dios. Él va a pagar lo que puede ser pagado. Él va a satisfacer la deuda cuando Él es quebrantado, está arrepentido, está contrito en su corazón y entra en la esfera de la obediencia. La comunión es restaurada. La disciplina en un sentido entonces nos hace pagar. Eso es lo que hace. La disciplina nos hace pagar, con mira no solo al castigo como tal, sino como a ser refinados como una meta. Usted no castiga a su hijo simplemente con eso en mente. Cuando su hijo hace algo mal, usted no solo los golpea para que pueda castigarlos. Usted hace eso con miras a cambiar su conducta, ¿verdad?
para modificar su conducta, para que lo hagan bien la próxima vez. Dios está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, como cristianos, esta es una palabra fuerte, fuerte para nosotros. Es un pasaje poderoso. Y su resumen se presenta en el versículo 35. Así también, así como en la parábola, mi Padre Celestial hará con vosotros. Y de nuevo el vosotros es el grupo de discípulos que son creyentes, los genuinos. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y le prometo una cosa, Él no le está diciendo esto a incrédulos, porque una cosa que los incrédulos no pueden hacer es que no pueden actuar como Dios entre sí, perdonar. Estos son cristianos. Y Él simplemente está diciendo, así como en esa historia, cuando un hombre fue perdonado y no quiso perdonar y él fue castigado. Han sido perdonados, y más vale que perdonen o van a ser disciplinados. Dos cosas sobresalen en esta parábola. Una, debemos perdonar, razón positiva, porque hemos sido, ¿qué? Perdonados tanto. Razón negativa. Debemos perdonar, porque si no lo hacemos, seremos disciplinados. Es una palabra muy fuerte. Y es para nosotros. El señor Herbert dijo, el que no puede perdonar a otros, rompe el puente sobre el cual él mismo debe pasar. Un santo de la antigüedad dijo, la venganza de hecho parece con frecuencia ser dulce para los hombres, pero únicamente es veneno con azúcar. Solo el amor perdonador que soporta es dulce y lleno de bendición, disfruta de paz y la conciencia del favor de Dios. El perdonar libera y aniquila la herida. Trata al que ha lastimado como si no hubiera lastimado, y por lo tanto no siente más el aguijón que él había metido. El perdón es un escudo del cual todos los dardos de fuego del maligno rebotan sin lastimar. El perdón trae el cielo a la tierra y la paz de el cielo al corazón pecaminoso. El perdón es la imagen de Dios, del Padre perdonador, y una extensión del reino de Cristo en el mundo. Su deber inalterable es claro. Tan ciertamente como somos cristianos, hombres que hemos experimentado gran compasión, que vemos en todo hombre un hermano en Cristo, y que vamos a avanzar al juicio justo de Dios, así ciertamente debemos perdonar. Fin de la cita. Un gran comentarista de la parábola es William Arndt, y escribió esto. Un viajero en Burma, después de haber cruzado por cierto río, descubrió que su cuerpo estaba cubierto por pequeñas sanguijuelas, ocupadas en chupar su sangre. Su primer impulso fue arrancar a los atormentadores de su carne, pero su siervo le advirtió, diciéndole que al arrancarlos mediante violencia mecánica, haría que la vida de él quedara en riesgo. No deben ser arrancadas, no sea que partes de ellas queden en las heridas y se vuelvan un veneno. Deben ser sacudidas de manera espontánea y entonces no van a hacer daño. El siervo preparó un baño para su amo al preparar ciertas hierbas y lo dirigió a que se acostara en él. Tan pronto como él se había bañado en el agua de bálsamo, las sanguijuelas se cayeron. Cada herida no perdonada, dice Arndt, que se quede en el corazón, es como una sanguijuela que está chupando la sangre. La mera determinación humana por haber acabado con ello no va a arrojar el mal. Usted debe bañar su ser entero en la misericordia perdonadora de Dios, y estas criaturas venenosas instantáneamente lo van a soltar y usted se va a poder levantar libre. Usted debe bañar su ser entero en el amor perdonador de Dios. Esa es la parábola. Usted debe ver cuánto le ha sido perdonado. Podemos estar de pie orando por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, pero la vamos a experimentar cuando aprendamos a perdonar, ¿no es cierto? 3 etapas en el perdón. Etapa 1, sufrimiento. El sufrimiento crea la condición que trae la necesidad para el perdón. Alguien hace algo para lastimarlo a usted. Usted sufre. Usted es ofendido. Usted ha sido lastimado. En segundo lugar,
cirugía. Cirugía. Aquí está la respuesta interna en donde el que perdona lleva a cabo una cirugía espiritual en su memoria, así como Dios lo hizo, quien no se acuerda más de nuestros pecados. Cierto, usted sufrió y ahora usted va a llevar a cabo una cirugía y usted va a quitar de su mente todas esas cosas. Y usted hace eso por el poder de Dios y la meditación en el perdón de Dios. En tercer lugar, volver a empezar. El perdón es completo. Cuando la gente que ha sido separada se reconcilia de manera plena. Ahora, cuando usted perdona, no quiere decir que usted olvida. Nuestras mentes se aferran a cosas por mucho tiempo, ¿no es cierto? No quiere decir que usted justifica el pecado, lo que estuvo mal. Significa que usted termina con el ciclo de dolor y usted restaura la relación. Eso es lo que nuestro Señor está buscando. ¿Somos niños en la familia, amados? ¿Entramos como niños? Debemos ser cuidados como niños, protegidos como niños, disciplinados como niños. Y necesitamos perdonarnos unos a otros porque simplemente somos humanos. Y si somos una sociedad de personas que se perdonan, seremos tan diferentes al mundo, ¿no es cierto? Cierro con esto. En 1976, Simón Wiesenthal escribió un libro titulado El girasol. Él era un judío que estuvo bajo los alemanes durante el tiempo de Hitler. Aquí está su historia. Wiesenthal fue un prisionero en el campo de concentración Mauthausen, en Polonia. Un día se le asignó que limpiara basura de un granero que los alemanes habían improvisado y convertido en un hospital para sus soldados heridos. Hacia la tarde, una enfermera tomó a Wiesenthal de la mano y lo llevó a un soldado joven del servicio secreto que estaba en una de las camas. Su rostro estaba vendado, con vendas llenas de pus, y sus ojos estaban detrás de la gasa. Quizás él tenía unos 21 años de edad. Él tomó la mano de Wiesenthal y se aferró a ella con toda la fuerza que le quedaba y le dijo que tenía que hablar con un judío. Él no podía morir antes de que él confesara los pecados que él había cometido contra los judíos indefensos. Y él tenía que ser perdonado por un judío antes de que él muriera. Y entonces él le contó a Wiesenthal una anécdota horrible de cómo su batallón había matado a judíos, padres e hijos, que estaban tratando de escapar de la casa que había incendiado sus tropas. Y después él le rogó a Wiesenthal, un judío, que le perdonara. Bueno, Wiesenthal escuchó la historia del hombre, primero la historia de su juventud inocente y después la historia de su participación en los homicidios malos. Y al final Wiesenthal jaló su mano y se fue en silencio. No dijo ninguna palabra, no se le extendió nada de perdón. Wiesenthal no quiso, no podía perdonar. Él terminó su historia en el libro con esta pregunta: ¿qué habrías hecho tú? 32 personas eminentes, judíos primordialmente, contribuyeron con sus respuestas a esta pregunta difícil. Dijeron: Wiesenthal tuvo razón. Él no debería haber perdonado a ese soldado. No habría sido justo. ¿Por qué es que un hombre que de manera voluntaria hizo una maldad monumental, por qué un hombre así esperaría una palabra pronta de perdón en su lecho de muerte? ¿Y qué derecho tenía Wiesenthal de perdonar al hombre por la maldad que le había hecho a otros judíos? Si Wiesenthal perdonaba al soldado, él habría estado diciendo que el holocausto no fue tan malo, que el soldado se vaya al infierno, dijo alguien que respondió. Así es en el mundo, pero no es así en la familia de Dios. Somos perdonados y debemos perdonar. Inclinémonos en oración. Usted puede escudriñar su propio corazón por un momento al terminar nuestro servicio y pregúntele a Dios si hay falta de perdón en su corazón. Usted ha sufrido. ¿Ha llevado a cabo por su poder esa cirugía y después ha comenzado de nuevo con esa relación? Quizás necesita retroceder incluso antes de eso. ¿Ha venido a Jesucristo y ha enfrentado una deuda impagable y ha caído postrado y adorado?
ha admitido la deuda y le ha rogado a Él por su perdón? Él lo va a perdonar a usted hoy. Y Él lo va a hacer un perdonador a usted si se lo pide. Y aquellos de nosotros que somos cristianos, que somos perdonadores, que somos los misericordiosos del mundo, cuán horrendo es cuando la carne se levanta para controlar el bien que esté en nosotros y hacer que no perdonemos. Cualquier cosa que lo irrite a usted o lo moleste, cualquier cosa que se quede en su mente, cualquier cosa que cause que usted no tenga libertad plena para amar a una persona, sea lo que sea que ellos hicieron, no es perdonador. Y esa es una barrera entre usted y su comunión con el Señor. Y podrá ser la causa de la ausencia de gozo y poder en su vida. Verdad muy práctica. Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracia a Vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracia a Vosotros es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es, 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.